Frankenstein, de Mary Shelley, narrado por Josman Pinram, parte 8 de 27, volumen 1, capítulo 4. Una desapacible noche de noviembre, contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación. Pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano. Pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar, y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Un sudario la envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. Un sudor frío me bañaba la frente, me castañeteaban los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa, donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido, como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida. ¡Ay! Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto, y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Pasé una noche terrible. A veces, el corazón me latía con tanta fuerza y rapidez que notaba las palpitaciones de cada arteria. Otras, casi me caía al suelo de pura debilidad y cansancio. Junto a este horror sentía la amargura de la desilusión.
Los sueños que durante tanto tiempo habían constituido mi sustento y descanso se me convertían ahora en un infierno, y el cambio era tan brusco, tan total. Por fin llegó el amanecer, gris y lluvioso, e iluminó ante mis agotados y doloridos ojos la iglesia de Ingolstadt, el blanco campanario y el reloj que marcaba las 6. El portero abrió las verjas del patio, que había sido mi asilo aquella noche, y salí fuera cruzando las calles con paso rápido, como si quisiera evitar al monstruo que temía ver aparecer al doblar cada esquina. No me atrevía a volver a mi habitación. Me sentía empujado a seguir adelante, pese a que me empapaba la lluvia que, a raudales, enviaba un cielo oscuro e inhóspito. Seguí caminando así largo tiempo, intentando aliviar con el ejercicio el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles sin conciencia clara de dónde estaba o de lo que hacía. El corazón me palpitaba con la angustia del temor, pero continuaba andando con paso inseguro, sin osar mirar hacia atrás, como alguien que en un solitario camino avanza con miedo y terror, y habiéndose vuelto una vez, continúa, sin volver la cabeza jamás, porque sabe que cerca, detrás, tiene a un terrible enemigo. Así llegué por fin al albergue donde solían detenerse las diligencias y carruajes. Aquí me detuve, sin saber por qué, y permanecí un rato contemplando cómo se acercaba un vehículo desde el final de la calle. Cuando estuvo más cerca, vi que era una diligencia suiza. Paró delante de mí y al abrirse la puerta reconocí a Henry Clerval, que al verme bajó enseguida. «Mi querido Frankenstein», gritó, «¡qué alegría! ¡Qué suerte que estuvieras aquí justamente ahora! Nada podría igualar mi gozo al verlo. Su presencia traía recuerdos de mi padre, de Elizabeth y de esas escenas hogareñas tan queridas. Le estreché la mano y al instante olvidé mi horror y mi desgracia. Repentinamente, y por primera vez en muchos meses, sentí que una serena y tranquila felicidad me embargaba. Recibí, por tanto, a mi amigo de la manera más cordial, y nos encaminamos hacia la universidad. Clerval me habló durante algún rato de amigos comunes y de lo contento que estaba de que le hubieran permitido venir a Ingolstadt. Puedes suponer lo difícil que me fue convencer a mi padre de que no es absolutamente imprescindible para un negociante el no saber nada más que contabilidad. En realidad, creo que aún tiene sus dudas, pues su eterna respuesta a mis incesantes súplicas era la misma que la del profesor holandés del vicario de Wakefield. Gano 10.000 florines anuales sin saber griego y como muy bien sin saber griego. Me hace muy feliz volver a verte, pero dime cómo están mis padres, mis hermanos y Elizabeth. Bien y contentos, aunque algo inquietos por la falta de noticias tuyas. Por cierto, que yo mismo pienso sermonearte un poco, pero, querido Frankenstein, continuó, deteniéndose de pronto y mirándome fijamente, no me había dado cuenta de tu mal aspecto. Pareces enfermo, estás muy pálido y delgado, como si llevaras varias noches en vela. Estás en lo cierto. He estado tan ocupado últimamente que, como ves, no he podido descansar lo suficiente. Pero espero sinceramente que mis tareas hayan concluido y pueda estar ya más libre. Temblaba. Era incapaz de pensar y mucho menos de referirme a los sucesos de la noche pasada. Apresuré el paso y pronto llegamos a la universidad. Pensé entonces, y esto me hizo estremecer, que la criatura que había dejado en mi habitación aún podía encontrarse allí viva y en libertad. Temía ver a este monstruo, pero me horrorizaba aún más que Henry lo descubriera. Le rogué, por tanto, que esperara unos minutos al pie de la escalera y subí a mi cuarto corriendo. Con la mano ya en el picaporte, me detuve unos instantes para sobreponerme. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí la puerta de par en par, como suelen hacer los niños cuando esperan encontrar un fantasma esperándolos. Pero no ocurrió nada. Entré temerosamente. La habitación estaba vacía.
Mi dormitorio también se encontraba libre de su horrendo huésped. Apenas si podía creer semejante suerte. Cuando me hube asegurado de que mi enemigo ciertamente había huido, bajé corriendo en busca de Clerval, dando saltos de alegría. Subimos a mi cuarto y el criado enseguida nos sirvió el desayuno, pero me costaba dominarme. No era júbilo lo único que me embargaba. Sentía que un hormigueo de aguda sensibilidad me recorría todo el cuerpo y el pecho me latía fuertemente. Me resultaba imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, daba palmas y me reía a carcajadas. En un principio Clerval atribuyó esta insólita alegría a su llegada, pero al observarme con mayor detención percibió una inexplicable exaltación en mis ojos. Sorprendido y asustado ante mi alboroto irrefrenado y casi cruel, me dijo: «Dios santo, Víctor, ¿qué te sucede? No te rías así. Estás enfermo. ¿Qué significa todo esto?» «No me lo preguntes», le grité tapándome los ojos con las manos, pues creí ver al aborrecido espectro deslizándose en el cuarto. «Él te lo puede decir. Sálvame, sálvame». Me pareció que el monstruo me hacía. Luché violentamente y caí al suelo con un ataque de nervios. Pobre Clerval, ¿qué debió pensar? El reencuentro, que esperaba con tanto placer, se tornaba de pronto en amargura. Pero yo no fui testigo de su dolor. Estaba inconsciente y no recobré el conocimiento hasta mucho más tarde. Fue este el principio de una fiebre nerviosa que me obligó a permanecer varios meses en cama. Durante todo ese tiempo, solo Henry me cuidó. Supe después que, debido a la avanzada edad de mi padre, lo impropio de un viaje tan largo y lo mucho que mi enfermedad afectaría a Elizabeth, Clerval les había ahorrado este pesar ocultándoles la gravedad de mi estado. Sabía que nadie me cuidaría con más cariño y desvelo que él, y convencido de mi mejoría, no dudaba de que, lejos de obrar mal, realizaba para con ellos la acción más bondadosa. Pero mi enfermedad era muy grave, y solo los constantes e ilimitados cuidados de mi amigo me devolvieron la vida. Tenía siempre ante los ojos la imagen del monstruo al que había dotado de vida, y deliraba constantemente sobre él. Sin duda, mis palabras sorprendieron a Henry. En un principio, las tomó por divagaciones de mi mente trastornada, pero la insistencia con que recurría al mismo tema le convenció de que mi enfermedad se debía a algún suceso insólito y terrible. Muy poco a poco, y con numerosas recaídas que inquietaban y apenaban a mi amigo, me repuse. Recuerdo que la primera vez que con un atisbo de placer me pude fijar en los objetos a mi alrededor, observé que habían desaparecido las hojas muertas y tiernos brotes cubrían los árboles que daban sombra a mi ventana. Fue una primavera deliciosa y la estación contribuyó mucho a mi mejoría. Sentí renacer en mí sentimientos de afecto y alegría. Desapareció mi pesadumbre y pronto recuperé la animación que tenía antes de sucumbir a mi horrible obsesión. «Querido Clerval», exclamé un día, «qué bueno eres conmigo. En vez de dedicar el invierno al estudio, como habías planeado, lo has pasado junto a mi lecho. ¿Cómo podré pagarte esto jamás? Siento el mayor remordimiento por los trastornos que te he causado, pero me perdonarás, ¿verdad? Me consideraré bien pagado si dejas de atormentarte y te recuperas rápidamente, y puesto que te veo tan mejorado, ¿me permitirás una pregunta?» Temblé. «Una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Se referiría acaso a aquello en lo que no me atrevía ni a pensar?» «Tranquilízate», dijo Clerval, al observar que mi rostro cambiaba de color. «No lo mencionaré si ha de inquietarte, pero tu padre y tu prima se sentirían muy felices si recibieran una carta de tu puño y letra. Apenas saben de tu gravedad, y tu largo silencio les desasosiega. Nada más, querido Henry. ¿Cómo pudiste suponer que mis primeros pensamientos no fueran para aquellos seres tan queridos y que tanto merecen mi amor? Siendo esto así, querido amigo,
Quizá te alegre leer esta carta que lleva aquí unos días. Creo que es de tu prima. Fin de la parte 8 de 27. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en la próxima narración.